Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Principalmente conoceremos una verdad esencial que nos dice la terapia, que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo nos explica esto la autora? En sí nos quiere decir que somos seres humanos, vamos a sentir en algún momento tanto dolor físico como emocional, pero el sufrimiento se amplifica si nosotros resistimos este dolor. Es decir, el sufrimiento es igual al dolor por la resistencia. En sí nos quiere decir que el problema no es el dolor, ¿no? En sí, nosotros vamos a sentir sí o sí el dolor porque somos seres humanos, sino cómo lo enfrentamos, cómo enfrentamos este dolor, intentando así controlar o evitar sentimientos que agravan el sufrimiento. La autora propone aceptar esta experiencia en lugar de huir de ella, aceptar este dolor que vamos a sentir, ¿no? Y nos da así el lado oscuro del lenguaje. En el ACT se plantea que gran parte del sufrimiento humano se proviene por el lenguaje, en sí la mente a través de pensamientos, juicios y recuerdos. Crea realidades que nos atrapan. La autora explica que el lenguaje puede ser un aliado o también una trampa. Si vivimos dentro de nuestra mente, reviviendo el pasado o temiendo al futuro, nos desconcentramos de la vida presente. También nos dice que la quimera de la felicidad. ¿Qué es la quimera de la felicidad? En sí, la cultura moderna nos enseña que nosotros tenemos que vivir en una realidad de felicidad consistente, ¿no? Que evitar el dolor y sentir placer constantemente. Pero esta búsqueda en sí hedonista dice que nos da un vacío, un sentido de vacío. En sí el ACT nos invita a renunciar a la idea de una vida sin malestar y en cambio construir una vida valiosa, con propósito, incluso con la presencia del dolor. También nos da las trampas del lenguaje y cómo convertirlos en aliado. En sí nos explica como el lenguaje, asociados y significados. Esta relación verbales puede limitarnos si las tomamos como verdades absolutas. En sí es aprender a observar nuestros pensamientos sin querer atraparlos en ellos y no nos devuelve la libertad de esta manera. También tenemos nuestro dolor tiene una historia. El sufrimiento se extiende dentro de la historia personal y cultural. Una vez nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Podemos cambiarlo por ¿para qué me pasa esto? Esta pregunta abre un espacio para el sentido y la acción consciente, permitiéndonos así elegir una dirección en nuestra vida, incluso en circunstancias difíciles. También tenemos relacionarnos con los que nos pasa de manera flexible. El objetivo del ACT y también del libro es aprender a relacionarnos como lo que nos pasa de un modo más flexible, sin luchar contra la experiencia. Esta flexibilidad psicológica es lo que nos permite vivir una vida significativa, libre y auténtica, en lugar de quedarnos atrapados en patrones automáticos de evitación. Ok, pasando al segundo capítulo que nos va a hablar sobre la ilusión del control. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta ilusión del control? Es un primer gran umbral, se podría decir, del proceso del cambio interior, que implica en sí dejar atrás las creencias más arriesgadas de nuestra cultura. En sí son las ideas de que podemos y debemos de controlar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos sucede. Cruzar este umbral en sí significa abrirse a una nueva manera de reflexionar con la vida, más abierta y más flexible. Nos da la trampa del control. Explica que desde pequeños se nos enseña que tener el control es sinónimo de éxito y seguridad, ¿no? Sin embargo, este intento constante de controlar nuestro mundo externo y sobre todo nuestro mundo interno, tanto nuestros pensamientos, emociones y recuerdos, es una fuente principal de sufrimiento. En sí buscamos certezas, evitamos la incertidumbre y construimos una ilusión de control con el cuento del rey desnudo. Todos fingimos que el control existe en sí, pero en realidad es una ficción compartida. También tenemos el experimento del oso polar. El autor en sí nos da la ilusión con un ejemplo clásico de la psicología.
¿no? Si intentamos no pensar en un oso polar blanco, inevitablemente pensaremos en él. De igual manera, cuando intentamos no sentir tristeza, enojo, miedo, estas emociones tienden a intensificarse en sí. Cuanto más queremos evitar el dolor, más atrapados quedamos en él. Esto demuestra que no tenemos control real de nuestros pensamientos y que la lucha suprimimos en sí solo alimenta este malestar. También tenemos el control al permitir. El ACT propone abandonar la lucha para controlar lo incontrolable en sí y en lugar abrirse a la experiencia. Aceptar no significa resignarse ni rendirse, sino dar espacio a lo que aparece en el momento presente sin intentar modificarlo en sí. Aceptar es permitir que el miedo, la tristeza, el dolor existan como parte de la vida humana, sin que definan nuestras acciones. El yo que observa nos introduce el concepto de yo observador. Esta parte de nosotros capaz de notar pensamientos, emociones y sensaciones sin ser arrastradas por ellos. Desde este lugar de observación proponemos que no somos nuestras emociones, ¿no? Sino quien las experimenta. Este cambio de perspectiva es liberador porque nos da un espacio interno para elegir cómo responder. También tenemos el soltar el control para ganar libertad. Este capítulo nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría si dejaría de intentar controlar mis pensamientos o emociones? ¿Qué ocurriría si me permitiera sentir sin juzgar lo que estoy viviendo en el presente? ¿No? Soltar el control no es perder el poder, sino recuperarlo. El poder de elegir conscientemente, de actuar con coherencia, con los valores personales que cada uno tenemos, aunque el malestar siga presente, aunque tengamos que estar, como se diría, acompañando al dolor.